estamos aquí con Isadora Schubeck, que viene, bueno, ella es representante de la sección francesa de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, ICAN, que es la organización ganadora del Premio Nobel de la Paz, que celebramos todas en 2017, y especialista en celebraciones internacionales. Participó en las negociaciones del Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares en las Naciones Unidas y nos va a presentar sobre las armas nucleares y el nuevo Tratado de Prohibición. Así que, adelante. Sí. Muchas gracias. ¿No se queda? Ahora sí. Ahora sí. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del Foro Social Mundial Antinuclear por esta excelente oportunidad de discutir temas que son esenciales para nuestro futuro común. Gracias también a ustedes por su presencia y atención. Mientras que los riesgos asociados a las armas nucleares se intensifican, mientras que las relaciones diplomáticas entre los estados nucleares se deterioran, por ejemplo, los Estados Unidos de Donald Trump se retiraron del tratado INF con Rusia, las tensiones con China aumentan, el acuerdo nuclear de Irán se desmorona, las incertidumbres sobre la Corea del Norte continúan, mientras que unas 15.000 ojivas nucleares, propiedad de solo 9 países, amenaza a toda la humanidad, mientras que nos acercamos peligrosamente del abismo. Un nuevo tratado ofrece un camino concreto hacia el desarme. Mi ponencia de hoy presentará ese tratado. Primero presentaré las negociaciones, luego los esfuerzos previos al tratado, analizando cómo llegamos hacia aquí. Después hablaré de por qué ese tratado es importante, innovador y cuáles perspectivas abre. Bueno, en primero las negociaciones. ¿Qué pasó entre el 15 de junio y el 7 de julio de 2017? Convocadas por una resolución de la Asamblea General de diciembre de 2016, las negociaciones del Tratado de Prohibición se llevaron a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, bajo la presidencia de la embajadora de Costa Rica. Más de 100 estados estaban presentes, todos los continentes representados, a pesar de algunas ausencias notables. Muchas naciones europeas, miembros de la OTAN, como España, se han alineado con la posición de sus aliados nucleares que se opusieron ferozmente al proceso. Hubieron también intensos intercambios entre diplomáticos, líderes políticos como alcaldes, parlamentarios, sobrevivientes de los bombardeos y de los ensayos nucleares, activistas, universitarios, médicos y físicos. El proyecto de tratado fue realmente una construcción colectiva. Hubo también una fuerte movilización ciudadana y protestas contra la bomba, como por ejemplo la marcha de las mujeres para prohibir la bomba y otras manifestaciones que ocurrieron en ese momento en Nueva York para apoyar el proceso de las negociaciones. Esos esfuerzos culminaron en la victoria del 7 de julio. El proyecto fue adoptado con el apoyo de 122 estados, una abstención y un voto en contra. Ese día, un aliento de esperanza surgió en las Naciones Unidas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Estas negociaciones que duraron poco menos de un mes fueron preparadas por un largo proceso. En realidad son 74 años de combate antinuclear militar. Desde 1945, la bomba ha conmocionado la conciencia pública
inspirado movimientos de resistencia a la barbarie atómica. Es un proceso largo, pero un factor que dinamizó el combate fue la creación de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares, ICAN, en 2017. Esta campaña reúne 541 organizaciones en 103 países. La campaña está inspirada en la provisión de otros tipos de armas, como las armas químicas, las armas biológicas y las minas antipersonales. Son todas armas que son consideradas contrarias al derecho internacional humanitario. Durante una década, ICAN ha realizado actividades coordinadas de promoción y sensibilización con diplomáticos, políticos, universitarios y el público. Otro factor determinante fue el éxito de la iniciativa humanitaria. Esa iniciativa nació en 2010 después de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el TNP, donde todos los estados partes reconocieron las catastróficas consecuencias humanitarias del uso de armas nucleares. En ese momento, en 2010, fue un verdadero momento de conciencia a nivel mundial. Esa iniciativa resultó en la organización de 3 conferencias internacionales sobre el impacto humanitario de las armas nucleares y recibió el apoyo abierto de la Cruz Roja. En particular, la Cruz Roja enfatiza que es imposible proporcionar asistencia humanitaria adecuada en caso de un ataque nuclear. Su apoyo fue muy importante para el éxito de la iniciativa. ICAN y la iniciativa humanitaria han llamado la atención sobre las consecuencias humanas y el impacto ecológico de las armas nucleares. De ese modo, ICAN ha trabajado para cambiar el discurso sobre la bomba. Antes, ese discurso se centraba exclusivamente en preocupaciones estratégicas y estaba reservado a un puñado de expertos. Al resaltar los efectos concretos y crueles de la bomba, ICAN quiso mostrar que las armas nucleares nos afectan a todos, que son una amenaza para nuestro futuro común, que estas armas no son garantías de protección ni insignias de prestigio, pero instrumentos de exterminio. Además, esa fue la iniciativa humanitaria y las iniciativas de la sociedad civil y de la Cruz Roja. Otro factor crucial fue la movilización de los estados no armados. Esa movilización fue movida por el ritmo lento del desarme nuclear. Este tratado que presento hoy es el primer instrumento legalmente vinculante que se adopta en 20 años. La falta de progreso es evidente. Hay también las disfunciones del sistema actual, como el incumplimiento del artículo 6 del TNP, un artículo que compromete a los estados a iniciar negociaciones de buena fe sobre un tratado de desarme general. El TNP, como ustedes sin duda saben, fue adoptado en 1968 y todavía este artículo no es respetado. Nada pasó. Los límites del sistema actual son claros. Y también esos estados no armados se preocuparon por los riesgos mundiales. La radiación desconoce las fronteras. Los efectos de una guerra nuclear, mismo regional, serían devastadores para toda la humanidad. Esos 3 problemas, lentitud, los límites y los riesgos, han motivado a la mayoría a unirse y actuar. Además, la contribución activa de una coalición de estados fue decisiva. Austria, Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica, México, Brasil y Costa Rica desempeñaron un papel clave en la redacción del tratado. Así que llegamos a este tratado. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuáles son los puntos fuertes del texto? ¿Por qué es innovador? El nuevo tratado es histórico porque llena un importante vacío legal. Como otras armas de destrucción masiva, la bomba ahora es ilegal. De hecho,
Este tratado es el primer instrumento legalmente vinculante que prohíbe de manera universal todas las actividades relacionadas a las armas nucleares. La posesión, el desarrollo y la amenaza de uso de las armas nucleares están prohibidos. Eso es importante porque los países nucleares muchas veces definen sus armas diciendo que no las han usado, que desde Nagasaki han sido responsables. El tratado establece que el argumento de la no utilización no es suficiente. Para los redactores del texto, la existencia misma de las armas nucleares es inaceptable. Por lo tanto, la posesión está prohibida. De igual modo, la amenaza nuclear, que está en el corazón de la doctrina de disuasión, se vuelve ilegal. También está prohibido albergar armas nucleares de un tercer país. La disuasión dicha ampliada entre los aliados de los países nucleares es ilegal. El nuevo tratado corrige así una de las principales deficiencias del TNP, porque el TNP permite albergar armas nucleares y aquí en Europa, por ejemplo, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Italia, albergan armas nucleares americanas, aunque no sean países nucleares propiamente. Además, el tratado favorece la democratización del desarme nuclear. La mayoría de los estados se negaron a ser tomados como rehenes por una minoría. El statu quo fue cuestionado y la igualdad soberana reafirmada. En efecto, el TNP se basa en la discriminación porque crea dos clases de países, los que tienen derecho a tener armas nucleares y el resto. La mayoría de los estados ya no quiere que la seguridad colectiva esté en manos de una oligarquía nuclear. Por otro lado, el tratado comprende y valora las voces de las víctimas del uso y prueba de armas nucleares. Sus testimonios alimentaron el texto. Se ha tenido en cuenta la experiencia vivida de la bomba. Los sobrevivientes estaban en la sala de las Naciones Unidas, participaron en las discusiones, mientras que en la mayor parte de las negociaciones nucleares y de las negociaciones internacionales en general, estas personas son excluidas del debate. Encima, el preámbulo del tratado menciona el impacto desproporcionado de las armas nucleares en las mujeres y en las niñas, que son más vulnerables a los efectos nocivos de la radiación, y también en los pueblos indígenas, que fueron muy afectados por los ensayos y por ciertas formas de racismo nuclear. Además, el tratado se compromete a promover la participación plena y efectiva de las mujeres en el desarme nuclear y reconoce que la igualdad de género es un factor imprescindible para el logro de la paz y la seguridad sostenibles. Él también reconoce el papel de la educación como instrumento de paz e incluye obligaciones positivas. Los estados se comprometen a proporcionar asistencia a las víctimas, a restaurar el medio ambiente de las zonas contaminadas y a cooperar entre sí. En un contexto de tensiones, los esfuerzos de ICANN que llevaron a la adopción de este tratado tan importante, tan histórico, fueron recompensados por el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel destaca la contribución decisiva de la sociedad civil en el escenario mundial. Él reconoce el poder de los ciudadanos que han superado las divisiones nacionales, culturales, generacionales, para actuar juntos y cambiar el juego. El premio confiere un nuevo impulso y una mayor visibilidad a nuestra lucha. Bueno, después de esta victoria y de este premio, ¿cuáles son las perspectivas para el desarme nuclear después del tratado? Hablaré un poquito sobre el futuro. El tratado se abrió a la firma el 20 de septiembre de 2017, hace casi 2 años, y entrará en vigencia
90 días después del depósito del 50º instrumento de ratificación. Concebido como un camino hacia la eliminación total, el tratado tiene vocación universal. Por lo tanto, la adhesión de los estados armados es fomentada. Esos estados pueden adherir y luego eliminar sus arsenales bajo un control internacional estricto y efectivo, o pueden eliminar primero y luego adherir. Además, ellos están invitados a participar a las reuniones de los estados partes en calidad de observadores. Hasta la fecha, 70 estados han firmado y 23 han ratificado. Estamos avanzando. Aunque no esté en vigor, el tratado ya alcanzó resultados tangibles. Por ejemplo, la inversión en la industria nuclear militar se está volviendo cada vez más problemática. Las barreras financieras están comenzando a afectar el sector. El tratado desencadenó un movimiento de desinversión que resultó en una disminución del 10% en las inversiones en sistemas de armas nucleares. Asimismo, algunas instituciones financieras, como el Fondo de Pensiones ABP en los Países Bajos, que es el quinto del mundo, dejaron de invertir en ese sector. Hubieron también acciones en el nivel local, por ejemplo, el Estado de California, el Estado de Oregon, la Asamblea de Nueva Jersey y las ciudades de Los Ángeles y Baltimore han pedido al gobierno de los Estados Unidos que se una al tratado. En esa perspectiva, ICANN lanzó un llamado a las ciudades, que es un llamado global de la parte de las ciudades y pueblos a apoyar el tratado. Washington, Berlín, Sydney, Toronto, entre otras ciudades se juntaron al llamado. Por fin, a pesar de este progreso, podemos notar que todavía hay una fuerte oposición al tratado y al desarme en general. Por eso debemos continuar promoviendo el tratado, buscando soluciones multilaterales, creativas y audaces. Un mundo sin armas nucleares requiere una cooperación internacional renovada, así como diálogos y compromisos a nivel nacional y local. Es por esa razón que los invito a hablar sobre el tratado a su alrededor. Los invito a abogar por el desarme, aunque esa causa parezca difícil, porque nada es imposible de cambiar. A veces las armas nucleares parecen más grandes que nosotros, pero no lo son. Detrás de esos enormes complejos militares, detrás de esas ojivas nucleares atemorizantes, hay personas, y las personas cambian. Para concluir, diré que necesitamos coraje, sensatez y unión. Juntos prohibimos la bomba, juntos podemos eliminarla de una vez por todas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Isadora. A ver, ahora si tenéis algunas preguntas o comentarios. Veo a Cecilia, a Pitu. Espera, pasamos el micrófono. Muchísimas gracias por la exposición, muy interesante. Y quería saber si había algún país que había firmado el tratado. Sí, agradecer tu lucha, que es muy importante. Quería comentar que tuvimos una charla, una reunión hace unos meses con Alejandro Cao de Venós, representante de Corea del Norte, y nos explicó que ellos el tema de la defensa nuclear la habían utilizado para que simplemente no los invadiesen. O sea, como una medida de defensa. Que ellos era un coste brutal para su economía, que no le gustaba esa
digamos, lo que tenían que hacer, pero que su lucha anticapitalista la había llevado a eso. ¿Puede ser también algo disuasorio para que el imperialismo o algo así no utilicen la energía, o sea, lo que es el armamento nuclear para eso? ¿Ha quedado más o menos mi pregunta? Sí, la pregunta sería que hay países que utilizan ese armamento nuclear como disuasión para que no simplemente no los invadan ni los destrocen. Yo soy antinuclear, no me gusta eso, pero ¿qué concepto podemos tener sobre esa situación de ese país, por ejemplo? Hace creo que 2 años o así que salió, que publiqué luego yo también La Vanguardia, que la internacional campaña de abolición de la energía nuclear... Perdona, no se oye mucho. ¿Te puedes poner el micro para que se te diga bien? Hace 2 años la campaña de abolición de energía nuclear sacó un informe sobre la inversión de los bancos y salía que creo que eran 1/3 de trillón estaban invertidos en armas nucleares. Entonces hacía una campaña de señalar a los bancos que tienen inversiones en nucleares, bancos que dicen que quieren desinvertir, pero en realidad pues no sé, habían 100 que iban a desinvertir, pero no desinvertían, solamente 12 no tenían. Entonces también una manera de hacer campaña a favor de la abolición, pues de señalar a los bancos que no tienen negocios en armas nucleares y señalar a los bancos que tienen, y los que dicen que quieren salir, pues obligarles a salir. Porque si no, simplemente es declaración de vamos a salir del baile con las armas nucleares y no abandonan. Y un negocio. Luego otro tema es el tema de la privatización de la violencia, que no es en los países en desarrollo, es monopolio, pero en los países en desarrollo, digamos, no es que se haya privatizado, sino siempre ha sido una cosa privada y luego también se convierte en un negocio para también esos bancos. Por aquí atrás. Luego no están las armas nucleares, están también por ejemplo, en Yugoslavia, pues el uranio empobrecido, etcétera, que también se puede considerar armas nucleares. Por ahí atrás había un par de preguntas y aquí. Hola, buenos días, gracias. Muy interesante. Y yo quería saber si en este tratado contra las armas nucleares o hay algún otro para nuevas invenciones, porque estoy convencida de que las industrias armamentísticas seguro que tienen imaginación suficiente para evitar las nucleares y crear otras de destrucción masiva. Quería saber si eso está contemplado en algún tratado. Gracias. Sí. Gracias también para la exposición. El tema de los ensayos nucleares 2 y el tratado, primera pregunta, ¿incluye una recuperación o una indemnización de las poblaciones que han sufrido ensayos nucleares en Estados Unidos, la India, Australia, la Unión Soviética y Francia, en Polinesia y Argelia? Y también el tema de simulación de ensayos nucleares, porque aquí hay una conexión también con la fusión. Estados Unidos, Rusia y Francia tienen programas de ensayos nucleares en laboratorios que tienen también conexión. También se contempla dentro del tratado de prohibir cualquier simulación de ensayos nucleares. Gracias. Sí, quería preguntar, relacionada con la industria militar también, si el tratado tiene algún tipo de control sobre las tecnologías de doble uso, porque claro, hay tecnologías, por ejemplo, el tema de cohetes espaciales que se pueden derivar y de misiles que se pueden derivar hacia el tema de vectores para cabezas nucleares, el tema de el control de los desechos nucleares, por ejemplo, que se pueden derivar a la fabricación de plutonio también. En eso, ahí hay algún tipo de... O sea, ¿eso
lo contempla el tratado de alguna forma? Muchas gracias por las preguntas y su interés. Intentaré responder a todas. Bueno, ¿sobre qué países firmaron el tratado? Son 70 estados que ya firmaron y 23 han ratificado. De los que ratificaron, por ejemplo, tenemos en Europa Austria, Irlanda, Nueva Zelanda, en Oceanía, El Salvador, Costa Rica, México, Sudáfrica. Estamos avanzando. Muchos países que han firmado están ahora en proceso de ratificación. Entonces tenemos confianza que hasta el 2020 estará en vigencia. Sobre la Corea del Norte, el imperialismo y el arma nuclear como defensa, sí, sin duda es un tema no es complejo, no es fácil pensar la seguridad y muchos países tienen miedo, pero yo pienso que las armas no son la solución para proteger un Estado y para proporcionar una verdadera seguridad. Como usted mismo ha dicho, el costo es enorme. Tal vez estas armas nucleares protegen un régimen, pero los ciudadanos de Corea del Norte no tienen derecho a desarrollo, a otros tipos de bienes, porque todos los recursos son canalizados por el programa nuclear. Y no veo las armas nucleares como una protección, como algo que puede asegurar una cierta independencia, o autonomía o libertad. Al contrario, ellas son instrumentos de dominación, son los pilares de un sistema de inegalidad, de violencia, de racismo también, porque muchos de los ensayos fueron hechos en tierras de pueblos indígenas. Entonces no creo que sea compatible pensar en la libertad, en la independencia, en las armas nucleares juntas. Al contrario, si encontramos un consenso como este tratado, una forma multilateral de desarmar, tenemos un mundo mucho más seguro para todos. Luego, sobre los bancos, sí estoy de acuerdo, es importante saber efectivamente si no son solo declaraciones, pero si hay acciones de desinversión. Nosotros, como ICANN, tenemos una ONG parcera de los Países Bajos que todos los años publica un informe que sigue los diferentes bancos para ver si realmente no están más invirtiendo en esa industria. Y estamos preparando algunas acciones para hacer presión a los bancos que todavía lo hacen. Por ejemplo, el año pasado, en el 26 de septiembre, que es el Día por el Desarme Nuclear de 2008, hicimos una campaña contra BNP Paribas, un banco francés que invierte mucho en sistemas de armas nucleares. Sobre el desarrollo de otras armas. Bueno, el tratado es un tratado corto porque él tiene la idea, el objetivo es ser el más abrangente posible. Entonces, dentro de la palabra desarrollo, creo que los redactores del tratado quisieron hablar de cualquier otro tipo de arma que utilice tecnología nuclear, también de los ensayos que pueden tener la simulación y otro tipo de tecnología. La idea es realmente prohibir cualquier actividad que esté relacionada a esas armas. Entonces creo que también el desarrollo y esos ensayos en laboratorio están cubiertos por la prohibición. Y sobre otras armas más modernas, hay una otra campaña muy interesante en ese momento contra las armas robots, las armas que pueden matar sin decisión humana. Entonces sí, hay muchas iniciativas, todavía faltan textos legales que prohíben esas nuevas tecnologías bélicas. Sobre los ensayos, no se habla de indemnización propiamente dicho, pero aquí el artículo 6 habla de la asistencia a las víctimas y restauración del medio ambiente. Y cada Estado parte debe
con respecto a las personas y a las leyes de derechos humanos, proporcionar adecuadamente asistencia que tenga en cuenta la edad y el género, sin discriminación, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, además de proveer los medios de una inclusión social y económica. Entonces, dentro de esta expresión, creo que sí, indemnización debe estar comprendida porque se habla de inclusión social y económica de las víctimas, pero la sola cosa es que es los estados partes que tienen la responsabilidad de proporcionar asistencia. Entonces, si Francia, Australia no están parte, nadie las obliga a indemnizar a las víctimas de sus ensayos. Esperamos que un día serán estados partes y que eso va a avanzar. Y finalmente, sí, sobre los otros usos militares, duales, creo que está todo cubierto por la palabra desarrollo de armas nucleares. Entonces, hasta este tipo de tecnología está prohibida en su utilización militar. No prohíbe la energía nuclear. Gracias.